Silbato, Araboca, pitazo inicial. Afuera pasa la historia. Aquí ya arranca el partido entre Luqueño y Guaraní por la fecha número 10 del torneo anual FEM. Avanza Karina. Limpió la cancha con Anita. Pereira filtró la pelota y aparece sola para liquidarlo Daisy Sánchez dentro del área. El centro al medio. Oh, ¿por qué no le pegaste vos? Allí la tiene Daniela. ¡Gol! ¡Gol de Guaraní! Daniela González para marcar el primero del partido antes de los 10. 8 minutos y medio. Ahí está el saludo correspondiente. Daniela González marcando el primero del partido. El centro que fue al área. El cabezazo viene. ¡Gol! Paniagua. ¡Gol de Guaraní! Lo hizo Paniagua antes de los 15. Guaraní ya gana por 2-0. Micaela, la capitana aborigen, agarró la lanza y fue. Daniela con Nora. Ana. Castellano, habilitada. Aparece Luz. Franco. Gol de Guaraní. A los 30 llega el tercero. Luz Franco apareciendo en el área. Sola, solita, a discreción. La defensa de Luque para marcar el tercero, señores. 3-0. Ganan las legendarias. Jessica con el centro cerrado. Lía con los guantes. Franco con el disparo. Se desvía. Gol. Sánchez. Gol de Guaraní. El disparo fue de Franco. Al parecer Sánchez logra tocar la pelota antes de que ingrese el balón. Guaraní 4, Luqueño 0. Y partió todo nuevamente, una pelota parada. La segunda le queda a Franco. Remata de esta manera. Sale muy bien Lía. Y Franco, entre muchísima gente. Desde la derecha viene el centro. Pelota para que la tenga Castellano. El disparo que viene. Castellano le pega. Sánchez, gol. Gol de Guaraní. Lo hizo otra vez Patricia Sánchez, repitiendo goleadora en esta tarde en Upané. 25 minutos, 5-0 gana Guaraní. Luego la salida de Lía hicieron todo lo que podían la defensa de Luque. Sabía Guaraní que tenía que rematar de cualquier lado porque la ingresante o la nueva portera no es portera profesional. Y de esta manera, llegando entre 2-3 veces de remate. Todo contigo, todo ilimitado. Contigo y los comentarios de Jessica Santa Cruz. Vení, Luz. El centro por bajo, va Luz. Franco con el centro al medio. Sánchez, gol. Gol de Guaraní. Patricia Sánchez. Otra vez Sánchez marcando el gol, mientras Jennifer Amarilla ya no quiere que se juegue directamente. Quiso guardar la pelota. 6-0 lo gana Guaraní. Increíble, otra pelota parada, ahora desde un tiro libre. Y cómo engancha sola Luz Franco entre 3 jugadoras. Acá, Martínez tranquilamente recibe Franco, engancha 1, 2 le pasa. Y de primera Sánchez cruzado. Mirá que los de Luque preguntaron por qué tanto. Avanza Luque, ¡gol! ¡Gol de Luque! Aparece Gabriela Mendieta para descontar a los 93 de 100. Llega el descuento de Luqueño, 6-1. Error en la defensa. Dejaron picar en una zona sensible. Ahí va Fidencia. Ortiz dejando con Franco. Luz. Balón por la derecha. Jessica Martínez. Buena maniobra.
Martínez con el centro. ¡Gol! ¡Gol de Guaraní! Jessica Martínez, séptimo del partido. 7-1 gana las legendarias. Bueno, era el momento en que Jessica, cuando empezó a subir, era la oportunidad de ella. Abrieron el balón. Señoras y señores, terminó el partido. Correcto. En Neupané ganó Guaraní 7-1 al Sportivo Luqueño. Y era lo que Guaraní vino a hacer, a ganar esos 3 puntos, quedándose así en el tercer lugar con 23 puntos y Luqueño, como siempre, de colero, 0 puntos.